Un animal sin memoria fue quien recordó el pasado. Esa mañana, el cerdo más testarudo del valle, al que Lucía llamaba Trompo por la forma en que giraba cuando algo lo asustaba, empujó una tabla floja con el hocico, abrió un hueco en la cerca y echó a correr rumbo al arroyo seco. La niña fue detrás por costumbre y por amor, pero también por esa inquietud que a veces despiertan los días demasiado claros, cuando la luz parece querer revelar lo que la gente prefirió ocultar. El rancho de Mateo Reyes estaba hecho de sudor y silencio, silencio en el que crecían los surcos, en el que la madera crujía al atardecer, en el que los hombres del valle se tragaban palabras que les podían costar un vecino, una venta o una noche de paz. Lucía había aprendido a caminar midiendo ese silencio. Lo atravesó en puntas de pie, esquivó el corral de las gallinas, saltó la acequia y bajó al cauce, donde el algodonero mayor clavaba sombra en la tierra como una lanza de frescura. «¡Trompo!», llamó sin aliento. «¡Vuelve aquí, tragón!». El cerdo ya estaba hocicando bajo las raíces del árbol. Hacía calor y olía a piedra caliente y a alfalfa recién cortada. Lucía agarró una rama para golpear el suelo y espantarlo, pero el animal se adelantó. Arrancó de un tirón una trenza de malezas y tierra en la que asomó, como un párpado de hierro, una argolla oxidada. Era la manija de algo enterrado, una puerta pequeña apenas más grande que una lápida, camuflada bajo una alfombra de hojas. Lucía se agachó, pasó los dedos por la argolla y tiró. Un olor a madera vieja, a cosas guardadas con urgencia, subió por el agujero. Debajo, una escalerilla bajaba a un hueco donde no entraba el sol. Trompo, satisfecho con el descubrimiento, resopló, golpeó el suelo con las pezuñas y se quedó allí, como guardián torpe. La niña dudó. Sabía que su padre detestaba lo imprevisto. Mateo Reyes era hombre de madrugar, medir, regar, volver a medir y colgar las cuentas en un clavo junto a la alacena. Si encontraba una puerta, la catalogaba. Si veía un misterio, lo cerraba con doble candado. Pero algo en el aire la empujaba. Se sentó, colgó las piernas por la boca del hueco y bajó. El subsuelo tenía la temperatura de una promesa sin cumplir. Había un banco de barro, una caja con tapa, y sobre la caja, un trozo de manta doblado con prolijidad. No era manta de tienda. La tela mostraba, en un borde, pequeñas cuentas cosidas a mano formando un dibujo de espiga y luna. Lucía pasó la yema por las cuentas como si tocara un recuerdo que no podía ser suyo. Luego se decidió por la caja. El candado estaba abierto. Dentro encontró dos cosas, un cuaderno y un relicario de plata negra en forma de gota, con una puntada de hilo rojo que hacía de bisagra. El cuaderno tenía la cubierta gastada, y al abrirlo, las páginas olían a humo y a hierbas. No era un libro de cuentas, era un diario. Si alguien llega a este sitio, que sepa que fue el único lugar del valle que no me pidió explicaciones, decía la primera línea, en una letra firme. Si quien lee es mi pequeña luz, que sepa que su nombre brilla desde antes de pronunciarlo. Lucía sintió un latido en los dedos. Mi pequeña luz. Eso le decía a veces doña Rebeca, la vecina que le vendía mermelada. Pero aquí la frase pesaba de otro modo, como si la letra conociera un secreto que el mundo de arriba ignoraba. Pasó las páginas. Había notas sobre el clima, sobre plantas que Lucía no conocía, y sobre caminos de piedra en la sierra. Había también la descripción de un nacimiento en una noche de tormenta. El trueno marcó la hora. La tierra pedía agua y mi cuerpo también. Él juró que se quedaría, pero la promesa se le quebró en la boca cuando oyó el galope de su obligación. Lucía dio vuelta la cara como si alguien la observara. No había nadie, salvo el cerdo, que ahora rascaba con paciencia el borde de la puerta. El relicario pesaba poco. Al abrirlo, un mechón de cabello oscuro cayó como una sombra delgada sobre la palma de Lucía. Junto al cabello, una minúscula cuenta azul, el mismo azul de las cuentas bordadas en la manta, y una palabra grabada en la cara interna de la gota: Llana. Lucía llevó el relicario al pecho y lo cerró con instinto. En ese gesto, un chasquido en el mundo de arriba la hizo alzar la vista. La voz de su padre, seca como una vara, bajaba por el hueco. Lucía guardó todo demasiado rápido. Subió con el corazón apurado y, al asomar la cabeza,
Se encontró con la figura contra el cielo. Mateo, con sombrero y sombra de barba, la observaba con un gesto que no era enojo, y sin embargo, pesaba más. «¿Qué haces ahí?» Trompo abrió la tierra, dijo, señalando al cerdo, que, como llamado a testificar, soltó un gruñido. Había unas cosas viejas, una caja. Mateo bajó la mirada a la argolla. La manera en que dejó escapar el aire recordó a Lucía que su padre solo suspiraba 3 veces al año. Al soltar la yunta al final de la temporada, cuando enterraban algún animal querido, y cuando lo visitaba el párroco para pedir donaciones. Aquello parecía un cuarto suspiro, nacido de otra clase de cansancio. «Cierra», dijo al fin, «y no vuelvas a bajar». «Papá, he dicho que cierres». No gritó, pero la voz llevaba una cuerda invisible que le apretó el cuello a Lucía. Bajó la tapa, encajó la argolla, arrastró tierra con el pie y dejó al algodonero otra vez sobre su secreto. Trompo, que nunca entendía el final de las cosas, comenzó a olisquear de nuevo, y Mateo lo espantó con un gesto brusco. De camino a la casa, el sol golpeaba todo por igual, como si no supiera que había cosas que merecían sombra. Mateo caminó sin hablar. Lucía, con el relicario escondido en el bolsillo, sentía que cada paso le reacomodaba la vida por dentro, como si cinturones antiguos y apretados se aflojaran o tensaran según el ánimo del viento. En la cocina, el hervor de la olla parecía un murmullo ajeno. Doña Rebeca, que había venido a dejar pan, alzó la vista y sonrió a Lucía con esa forma suya de acariciar sin tocar. «Traigo pan dulce», anunció. «De esos que te gustan, Luz». Lucía se aferró a la palabra. Su padre carraspeó. «Gracias, vecina», dijo, y luego, con cortesía de madera. «¿Ha visto usted a Tobías por el camino?» El nombre de Tobías dejó una sombra. Era el dueño de la ferretería, y medio valle le debía algo, incluso quienes juraban no deberle nada. Tenía ese modo de mirar que pesa en los bolsillos. Doña Rebeca negó con la cabeza. «Lo vi de lejos ayer, hablando con unos forasteros, caras de cansancio. Parecían buscar algo que no encontraron». Lucía se quemó la lengua con el café por apurarse. Quería subir a su cuarto y estar a solas con el relicario y el cuaderno. Quería tiempos con cierre, como las cajas. Mateo se llevó una taza al porche. «Tu padre no ha dormido», dijo doña Rebeca en voz baja. «Desde que esas carretas comenzaron a cruzar el valle hacia la sierra, anda como quien escucha pasos afuera». Lucía no preguntó. No hacía falta. Desde hacía meses circulaban rumores sobre una veta nueva en las montañas y sobre hombres que llegaban sin saludo y se iban sin despedida. El valle, que parecía un plato siempre a la misma altura, de pronto tenía bordes afilados por donde podían escurrirse leyes no escritas. En su cuarto, Lucía cerró la puerta, sacó el relicario, lo besó, sin saber por qué, y lo escondió bajo el colchón. Luego tomó el cuaderno y volvió a la página donde hablaba de la tormenta. La letra cambiaba de tempo según el recuerdo. El nombre Yana se repetía unas veces al principio, otras al final, como si la autora dudara de su lugar en las frases. «Si mi pequeña Luz lee esto», decía más adelante, «que sepa que hubo una promesa rota por miedo. Quise quedarme y me fui. Quise llevártela y la dejé. Alguien me dijo que el amor y la tierra no se pueden repartir sin que a uno le falte agua. Yo elegí el camino, para aprender a volver». Lucía apoyó la frente en el cuaderno. El olor a humo ahora parecía salir de ella. «¿Quién eres?», susurró, aunque ya lo sabía por partida. «Yana, la de la manta bordada. Yana, la de la gota con cabello. Yana, la de la promesa rota». El golpe en la puerta le hizo dar un salto. «Lucía», llamó Mateo. «Ven un momento». Guardó el cuaderno en el fondo de su baúl, acomodó por encima el vestido de fiesta que solo había usado una vez y salió. Su padre estaba en el corredor, con el sombrero en la mano. «Vamos a la tienda», dijo. «Hace falta sal». Caminaron por el polvo que, a esa hora, ya empezaba a ponerse blanco. La tienda de Tobías quedaba al otro lado de la plaza, junto a la herrería y enfrente de la capilla. Detrás, desierto y cielo. Adentro, el aire olía a cuerda, aceite y regaliz. Tobías levantó la vista y sonrió con dientes de azufre viejo.
Don Mateo, saludó. ¿Y la niña? ¿Qué se les ofrece? Sal, dijo Mateo, y un saco de harina. Tobías pesó la sal como quien pesa un secreto. Luego apoyó las manos en el mostrador. Oí decir que están oreando la tierra junto al algodonero grande, comentó como si hablara del clima. Buen lugar para una nueva acequia, o para guardar algo que uno no quiere que vean. La mirada que lanzó a Lucía fue una moneda lanzada al aire. Caiga como caiga, alguien pierde. No oreo nada, dijo Mateo plano. Claro, claro. Tobías le pasó el saco. A veces la tierra se abre sola, como si tuviera memoria. De regreso, Mateo no habló. Pero en su silencio, Lucía percibió un ruido inédito, como si hubiese un animal encerrado en el pecho de su padre, mordiendo los barrotes. Al llegar al corral, Mateo se detuvo, dejó la harina sobre un banco y se giró hacia ella. Lucía, dijo, no vuelvas al algodonero. Y si alguien te pregunta, no sabes de ninguna puerta. ¿Por qué? Porque hay cosas que no nos pertenecen. ¿Y a quién pertenecen? Mateo apretó la mandíbula. A la gente que no vino, a la gente que no volvió. Lucía sintió que la frase abría un cuarto en su cabeza donde entraba viento por primera vez. Gente que no volvió. ¿Yana? ¿La autora del cuaderno? La tarde se arrimó a la casa con las gallinas. Doña Rebeca se fue. Trompo se durmió de costado con la satisfacción de los idiotas felices y el cielo tomó la dulzura de la miel tibia. Lucía esperó a que los grillos abrieran su tienda de música y volvió a bajar, con una lámpara, al hueco del algodonero. La puerta crujió como una vieja que se decide a contar algo. El cuaderno estaba donde lo había dejado, la manta doblada como un pensamiento que no molesta, y en un rincón, una vasija con huesos pequeños de durazno. No había ratones, no había polvo en las cosas, como si un cuidado reciente las rozara cada tanto. Se sentó en el banco de barro. Leyó en voz baja. Me dijeron que habría una señal, un animal, un día sin nubes, una niña que no teme a las sombras de abajo. Cuando eso sucediera, yo sabría que debía acercarme. He esperado junto al último mezquite del camino del norte. Si la niña que encuentra esto lleva en el bolsillo una gota de plata, será la mía. Lucía llevó la mano al bolsillo sin pensar. La gota estaba allí, tibia del calor de su cuerpo. La estrujó como si una respuesta saliera del metal. ¿Mía? Repitió, y la palabra le tocó algo que nadie había tocado. Un sonido arriba la congeló. No fue el pisotón de su padre, ni el merodeo nervioso de un perro. Fue un paso que conocía la noche. Lucía apagó la lámpara por instinto. Quedó en tinieblas, con el corazón loco y el olor a tierra húmeda. La tapa del hueco se movió despacio, y antes de que los ojos se le acostumbraran, sintió el aire cambiar. Alguien respiró con cuidado, como quien pide permiso. ¿Hay alguien? Susurró una voz de mujer, baja y clara. El acento era otro. La música de las sílabas venía de más lejos. Lucía no respondió. Se llevó la mano a la boca. La voz volvió, un poco más cerca. Si estás ahí, no temas. Vine a ver si la tierra habló. La tapa se alzó lo justo para que entrara una línea de luna. Un rostro asomó. Primero los ojos, luego la mejilla, luego una trenza. Era una mujer joven, con la piel tostada por vientos que Lucía no había conocido, y la mirada de quien ha caminado mucho sin perder el norte. Bajó sin hacer ruido. Se quedó de pie, acostumbrando los ojos, y al fin vio a Lucía en el banco. «Hola», dijo, en un español encordado por otra lengua. «Me llamo Yana». La palabra golpeó el relicario como si fuese campana. Lucía se puso de pie de un salto. Yana la miró como se mira un retrato que de pronto respira. «No sé si tú», dijo Yana, y sonrió de una manera que no era de este valle. «¿Llevas contigo una gota de plata?» Lucía, sin saber por qué, sacó la gota y la sostuvo en la palma. Yana cerró los ojos un instante, como si un rezo que no usaba palabras le ordenara la sangre. Después se acercó despacio. No la tocó. Dejó que el silencio dijera lo primero. «Te busqué», dijo, y era la clase de frase que no necesita verbos perfectos. Mezclé mis pasos con los de las cabras, los de los mercaderes y los de los ríos. A veces creí oír tu risa y era el viento entre las hojas. A veces creí ver tus ojos y era el agua quieta. Yo... empezó Lucía,
y todo lo que tenía para decir se le desarmó en las manos. «No tienes por qué creerme ahora», continuó Yana, «pero he vuelto porque la piedra se movió, porque una señal debía cumplirse. Mi padre», dijo Lucía como quien enciende una lámpara. «Tu padre», repitió Yana sin odio en la voz, con un cansancio que parecía antiguo. «Él me prometió que te diría. No lo culpo por no haber tenido valentía. Culpo al miedo que le pusieron en la boca hombres con ojos de cobrar. El paso sobre sus cabezas ya no fue cuidadoso. Fue fuerte. Ya no hubo crujido sino golpe de bota. Lucía y Yana alzaron la vista al unísono. La tapa se abrió de par en par y la luz de la luna entró como una revelación que no permitió mentiras. El marco de la entrada se llenó con la silueta que Lucía conocía desde la primera vez que se ató sola las trenzas. «Salgan», dijo Mateo, con la voz quebrada. Yana no se movió. Puso la mano sobre la caja, como quien sostiene un tronco para que no se lo lleve la corriente. «Prometiste», dijo en voz baja. «Prometí», admitió él. «Y falté». Lucía subió la escalera detrás de Yana sin saber si el mundo que iba a ver arriba sería el mismo que dejó al bajar. El aire de la noche les pegó en la cara con olor a agua que corre lejos. Trompo, que no entendía de legados, se despertó, los miró y volvió a dormirse. Mateo estaba de pie, las manos abiertas como si fueran a recibir algo que pesaba. En su rostro, la vergüenza no tenía brillo de derrota, sino opacidad de deuda. Miró a Yana, miró a Lucía, y en ese camino con la vista se vio a sí mismo más joven, con menos arrugas en la frente y más torpeza en los dedos. «No vine a pelear», dijo Yana primero. «Vine a decir la verdad. Ella debe saber quién es, no para llevarla, sino para que su nombre vuelva a su sitio». Mateo asintió, una sola vez, como quien acepta una fiebre. Dio 2 pasos hasta el algodonero, apoyó la mano en la corteza y habló, no al árbol, ni a Yana, ni a Lucía, sino al hueco de aire que hay entre lo que se da y lo que se recibe. «Lucía», dijo, «fui cobarde. Cuando tu madre se fue, no porque quisiera, sino porque pensó que era la única manera de protegerte, yo guardé su carta y este lugar. Te dije que tu madre había muerto, porque necesitaba una explicación que no me obligara a elegir. La verdad es otra». La palabra madre se clavó en Lucía con una punta dulce y otra filosa. «¿Mi madre?», preguntó como si no supiera cómo usar esa sílaba tan vieja. «Yana», dijo Mateo, «ella es tu madre». El valle, que a esa hora suele ser un murmullo de grillos y agua de acequia lejos, se quedó quieto como cuando una bandada decide de pronto no cantar. Lucía miró a Yana, y fue como si en el rostro de esa mujer alguien añadiera luz donde solo había contorno. Vio ahí su propia sombra de niña, el modo en que su ceja izquierda se enojaba más que la derecha, la forma de apretar el labio inferior para no llorar. Yana no dio un paso. El respeto le detuvo los pies. Lucía, en cambio, sintió que los suyos se adelantaban sin permiso. Llegó hasta estar a un brazo de distancia de esa verdad con nombre. «Si eres tú», dijo ella, y la frase le salió como un hilo de agua. «¿Por qué tardaste tanto?». Yana tragó saliva y su voz se afiló para no romperse. «Porque tardé lo que tardé en aprender a volver. Porque hubo hombres que creyeron que podían comprar rutas, y yo debí aprender a andar por las que no se ven. Porque hubo miedo, y porque esperé la señal de una niña que no teme bajar donde otros no miran». Lucía alzó la gota de plata. La luna la hizo brillar como si fuese una pequeña estrella que, al fin, recordaba su lugar en el cielo. «Entonces soy», empezó, y dejó la frase colgando entre los tres. «Eres la hija de un valle y de un camino», dijo Yana con suavidad, «y de 2 lenguas que se entendieron incluso cuando los hombres querían que no se hablaran». Mateo, que hasta entonces había sostenido su vergüenza como quien protege una vela del viento, dio un paso hacia ellas. «Mañana vendrán a buscar lo que creen suyo», dijo. «Tobías y esos que comen de su mesa saben que hay algo aquí, o lo sospechan. El hueco, la caja, quizá el cuaderno. Yo no podré detenerlos con palabras». Yana enderezó la espalda. En sus ojos apareció una chispa vieja. «No vinimos a pelear», repitió, «pero tampoco a entregar recuerdos». Lucía sintió en el pecho un nudo que no era dolor ni alegría,
sino esas dos cosas a la vez. Su vida, que hasta esa mañana tenía una forma mansa, ahora se parecía a la acequia cuando la abren en primavera. La misma agua, otro curso. «¿Qué hay en la caja que tanto buscan?», preguntó. Mateo miró hacia el algodonero como si el árbol pudiera contestar por él. Al fin volvió la vista a su hija. «No buscan la caja», dijo. «Te buscan a ti». La frase quedó en el aire como una soga lanzada a un poste. Y en su sonido, la noche, al fin, se movió. La noche quedó suspendida entre 3 respiraciones. Lucía con la gota de plata en la mano. Yana, de pie como si el viaje recién empezara. Mateo con la espalda apoyada en el algodonero, buscando en la corteza una palabra que no supo decir durante años. Cuando por fin habló, lo hizo mirando el suelo, como si allí estuviera escrita la deuda. «Te buscan a ti porque eres llave», dijo. «Hay un testamento viejo que amarra este valle al agua. Y tú, Lucía, eres la cerradura que no han podido forzar». Yana alzó apenas el mentón. Sus ojos tenían la claridad de quien reconoce una verdad sin adornos. «Casimiro Becerra», continuó Mateo. «Cuando se nos vino la sequía grande, él guardó el rancho 3 Pozos como se guarda una luciérnaga en un frasco, sin aire para todos menos para sí. Una noche, Yana le salvó la vida en el vado, cuando la crecida se llevó a 2 peones. Él prometió pagar de una manera que no fuera con monedas. Al morir, dejó una cláusula, un capricho de viejo agradecido. Las 3 vertientes, escribió, serán para la hija de la mujer de cuentas azules que un día me sacó del agua. La reconocerán por una gota de plata y por la manta con luna. La gota que Lucía apretaba pareció pesar de otro modo. «¿Y por qué ocultarlo?», preguntó ella, con una calma que la sorprendió. Mateo tragó saliva. «Porque Tobías se enteró antes que nadie. Me ofreció perdonarme las cuentas si yo declaraba que no existía niña ninguna y que la gota y la manta eran cuentos. Dijeron que el agua sería para todos y, ya ves, todos, siempre acaba siendo la mesa de unos pocos. Tu madre quiso llevarte para que no te usaran. Creyó que era cuestión de tiempo. Yo...» Hizo una pausa. «Yo no quise verte convertida en moneda». Yana se acercó un paso, lo justo para que el reproche no se confundiera con acusación. «Fuiste cobarde, sí», dijo sin dureza. «Pero no eras malo. Yo también tuve miedo. Me fui porque pensé que volvería antes. No supe medir el camino». Lucía respiró hondo, como si el aire nuevo necesitara sitio. El valle, al fondo, parecía encender una lámpara detrás de cada mezquite. «Entonces hay un papel que nos protege», dijo, «y un hombre que lo quiere romper». «Hay un papel», asintió Mateo, «y no está donde creen». Se miraron los 3 con un entendimiento nuevo. Yana bajó al hueco y, como quien sigue un río subterráneo con los dedos, tanteó la caja por los bordes. Lucía, aprendiendo con rapidez, palpó la madera hasta sentir una irregularidad. Un listón que se movía medio dedo. Hizo palanca con una cuchilla de injertar. Allí estaba. Una segunda tapa, apenas más delgada. Debajo, un sobre sellado con un trozo de cera apretada contra un molde. Una gota con una luna minúscula dentro. La cera crujió como las ramas cuando vuelven a su sitio. Mateo leyó en voz baja. El párrafo principal decía lo que ya sabían, pero las palabras, escritas con letra vacilante de enfermo, tenían una fuerza de campana. «Para que la tierra no se olvide de que el agua es memoria, dejo mis vertientes a la niña nacida de esa unión que me probó, que los caminos se cruzan para salvar y no para quitar». Mateo alzó la vista. «Está firmado, y nombra testigos que ya no están, pero esto...» Tocó el sello. «Esto basta». Yana apretó la manta contra el pecho. La tela, con sus cuentas azules, parecía un trozo de noche cosido por manos pacientes. «Mañana», dijo. «En la plaza». Mateo negó. «Tobías no espera al sol para hacer las cosas. Vendrá antes. Quiere que nadie los vea cuando se lleve lo que cree suyo». Lucía miró el algodónero. La sombra del árbol no daba miedo, daba cobijo. Sintió que algo dentro de ella, un temblor de niña, se alineaba con otra cosa más grande, la clase de decisión que no se toma con la cabeza sino con los pies plantados. «Entonces nosotros tampoco esperaremos», dijo. «Que nos encuentren donde nos vean». Durmieron poco. Doña Rebeca, avisada por un gesto,
Se quedó en casa con una escopeta descargada junto a las manos, no por disparar, sino por sostenerse. Aún de noche, antes de que el gallo creciera sobre el primer canto, Lucía se colocó la gota de plata colgando de un hilo, y se trenzó el cabello imitando la trenza de Yana. Mateo preparó el caballo y enganchó la carreta, pero Yana negó con la cabeza. «A pie», dijo. «El molino de rumores necesita vernos caminando». El polvo aún dormía cuando los tres dejaron atrás el algodonero. Cruzaron el corral con Trompo siguiéndolos un trecho, tropezando con sus pequeñas ambiciones. A mitad de camino hacia la plaza, escucharon el ruido de botas que no sabían de madrugadas campesinas. Tobías surgió con 2 forasteros que lo escoltaban. Traían sombreros sin sudor y ojos que tanteaban los bordes de todo. «¡Ah, los madrugadores!», dijo Tobías, con una sonrisa que no tocaba la mirada. «Y qué casualidad. Justo iba a visitarlos para arreglar un asunto que nos conviene a todos». Mateo dio un paso adelante. «Lo que te conviene a ti», corrigió. «El asunto se tratará con Sol y con gente». «La gente», repitió Tobías, divertido. «La gente se cansa de historias. Quiere soluciones. Una firma, don Mateo, y nos ahorramos teatro». Yana miró los rostros de los forasteros como quien calibra la dirección del viento. Eran hombres de oficio. Sabían custodiar, no decidir. Ella habló para ellos. «Hoy verán un papel que dice a quién pertenece el agua», anunció. «Si deciden pararlo, recordarán mi rostro cuando tengan sed». Lucía sintió que una frase se le subía al pecho como un coraje que se hubiera estado afilando en secreto. «No soy mercancía», dijo, «y no camino hacia la oscuridad para que otros usen mi nombre». Tobías chasqueó la lengua. «Nadie habla de oscuridad, niña. Hablo de pragmatismo. Tu padre me debe. La tienda le fía a medio valle. Si el agua no corre por donde debe, los campos se secarán». Giró la última palabra como una navaja. «Se secan las tierras donde los hombres beben más de lo que trabajan», respondió Yana. El herrero, que desde su forja veía la calle como un río que pasa siempre, dejó el martillo al oír voces. Doña Rebeca, con el delantal lleno de migas, asomó desde la panadería. Uno, luego otro. Los vecinos cruzaron las miradas y descubrieron que habían estado esperando, sin saberlo, el momento de mirar juntos hacia el mismo sitio. Fue cuestión de 2 campanadas. El párroco tiró de la cuerda de la capilla con esa energía que solo usan los que por fin tocan la campana por algo más que un rezo. La plaza se llenó en minutos. Tobías sonrió con una mueca de fastidio. «Bien», dijo. «Si quieren teatro, habrá teatro. A ver ese papelito». Mateo sostuvo el sobre. No habló. Lo alzó para que la cera con la gota y la luna brillara en público. Yana desplegó la manta sobre el borde del abrevadero. La luna bordada y las espigas azules parecían hechas para ese instante. Lucía, con la gota colgada sobre el vestido, sintió el peso justo de ser vista. «Este testamento», dijo Mateo sin adornos, «dejó Casimiro Becerra. Firma y sello. Declara que las 3 vertientes, con el aguaje y sus derechos de paso, pasan a la hija de Yana, identificada por esta gota de plata y por esta manta. Si alguien quiere discutirlo, que lo haga con la lengua, no con las manos». Tobías rió. «Los muertos no mueven molinos, don Mateo. Las leyes cambian». El párroco, hombre que gastaba más suela que palabras, se acercó. Llevaba un cuaderno delgado, amarrado con una cinta. «El viejo Casimiro me dejó copia», dijo. «No me gustan estas cosas, pero me insistió. Padre, cuando llegue la señal, muestre el papel. Aquí está». Abrió y mostró la misma letra enferma, el mismo sello en tinta, la misma cláusula. El murmullo se hizo cuerpo. «Un capricho», insistió Tobías. «Un papel no detiene el hambre». Doña Rebeca dio un paso al frente con la insolencia limpia de las mujeres que suben panes y bajan rumores. «El hambre la traes tú con tus fiados de cadena», dijo. «Este valle no necesita que una tienda le cuente los litros de su sed. Si el agua tiene nombre de niña, se la llama por ese nombre». El herrero se adelantó 1 metro más y colocó el martillo sobre el mostrador de la tienda, con un ruido poco sutil que no era amenaza, sino frontera. «Toby», dijo con una familiaridad deliberada, «hay días en que los hombres decentes entienden sin que se les repita. Hoy es uno».
Los forasteros miraron a su patrón, luego a la plaza. No eran de allí. El murmullo colectivo los rodeaba como la arena rodea a quien no sabe nadar. Uno de ellos aflojó la mano del revólver que ni siquiera había llegado a tocar. Tobías ensayó otra sonrisa. No encontró dónde apoyarla. «Muy bonito», dijo. «¿Y quién sacará el agua? ¿Quién levantará la acequia?» «Nosotros», respondió Yana. «Como antes, y mejor». No hubo gritos ni carreras. Hubo un movimiento compacto, como cuando un rebaño decide por sí mismo la dirección. 3 hombres y 2 muchachos acompañaron a Mateo y a Yana hasta el camino de 3 pozos. Lucía caminó al centro, con la gota de plata brillando como una respuesta visible. Detrás, muchos siguieron, no por curiosidad, sino por esa clase de respeto que obliga a ser testigo. El aguaje dormía con su rumor de siempre, guardado por jarillas y por el mismo cielo que no hace contabilidad de méritos. Las 3 vertientes manaban del suelo como si la tierra hablara por fisuras. Yana se arrodilló. Bebió primero con las manos y luego dejó que el agua le mojara la muñeca, donde la piel tenía cicatrices finas como escritura. Mateo, que no sabía cómo pedir perdón sin estorbar, mojó un pañuelo y se lo ofreció a Lucía. Ella se lavó el rostro y el cuello. Al agua, en su piel, le salió un brillo que parecía recién inventado. «Esta agua no se vende», dijo Lucía en voz clara. «Se reparte, pero no a cambio de papeles como los de la tienda, a cambio de trabajo. El que quiera que venga mañana a acabar con nosotros. El que no, que beba en paz, pero que no nos nombre». Fue un acto pequeño y grande a la vez. Los hombres que siempre lideraban guardaron palabra. La mujer que había estado ausente se volvió raíz. La niña que fue llave se volvió puerta abierta. Levantaron, ese mismo día, el primer tramo de acequia. La pala del herrero se hundía con un ritmo que parecía música. Los muchachos iban y venían con cubos. Doña Rebeca repartía pan como si fuese también parte de la ingeniería. Yana, con su conocimiento de las piedras, enseñó a colocar troncos para guiar el agua. Mateo, con su mirada de medir, ajustó ángulos y pendientes. Tobías, al lejos, miró un rato desde la sombra de un álamo. No dio órdenes, no habló con nadie, no apuntó en su libreta. Cuando la tarde comenzó a dorar los bordes de todo, se fue por el camino que lleva a la carretera, con el paso de quien entiende que la palabra gente ya no le sirve de refugio. Esa noche comieron en el porche, sin prisa. Trompo encajó su hocico entre las piernas de Lucía y la obligó a reír sin permiso. Yana habló lo justo, de rutas que aprendió, de la lengua que guarda como una caja de música, de los nombres de las plantas que curan. Mateo escuchó con la humildad de los hombres que abren una ventana dentro de sí. «Faltaba esto», dijo en un momento, con un tono de hombre que no hace discursos, «que nos viéramos a la luz». Lucía sacó el diario de Yana y lo colocó sobre la mesa. «No quiero que vuelva a vivir debajo de tierra», dijo. «Si es memoria, que se lea en voz alta». Yana lo abrió por la página donde hablaba de la tormenta. Leyó sin quebrarse, pero cada palabra colgó en el aire como ropa que se seca al sol. Cuando llegó a la parte en que decía, «Si la niña lleva una gota de plata, será la mía», miró a Lucía, y ya no hubo nada que pedir ni que perdonar que no estuviera antes concedido. La vida no se volvió cuento. Al día siguiente, los forasteros se fueron con su prisa a otra parte. Alguna carta llegó, semanas más tarde, amenazando con funcionarios y sellos. Nadie en la plaza supo dónde dejarla. La corrieron debajo del mostrador de la tienda de Tobías, que ya no era de Tobías, sino de un sobrino sin deudas, y allí quedó, recogiendo polvo y olvido. La acequia se abrió 3 dedos más. Las vertientes siguieron manando. Las mujeres discutieron cómo turnarse en la limpieza. Los hombres aprendieron a aceptar reglas puestas por una joven que había caminado con una gota brillante al pecho. Un mediodía de esos que hacen sombra corta, Lucía y Yana caminaron hasta el algodonero. El hueco seguía allí, pero ya no guardaba papeles. Guardaba semillas, ropitas de bebé que quedaban chicas a la velocidad de la confianza. Un trozo de luna bordada para remendar lo que haga falta. Mateo había puesto, junto a la argolla, una cruz de madera pequeña, no como señal religiosa, sino como tacha en la cuenta de lo que no volvería a ocultarse. ¿Y si un día alguien vuelve a buscar?
preguntó Lucía, no por miedo sino por orden. Que encuentre gente, dijo Yana. Gente de pie. Mateo se acercó con un paquete envuelto en periódico. Lo abrió. Era una herradura vieja, gastada por kilómetros de caballo. La colocó al pie del algodón. «Del día en que te fuiste», dijo a Yana. «La guardé por castigo. Hoy la dejo por recuerdo». Yana apoyó la palma sobre la madera del árbol. Sus dedos buscaron el ritmo de la savia. «No me fui», dijo. «Tomé camino para aprender a volver». El cerdo apareció entonces, tontamente solemne, y hundió el hocico en la tierra como si estuviera siempre destinado a descubrir puertas. Lucía lo empujó de broma y Trompo giró sobre sí mismo, torpeza feliz, como si dijera, hay cosas que se repiten para que uno las entienda de verdad. Lucía, con la gota de plata colgándole la luz al cuello, miró el valle que ya no parecía un plato, sino un mapa con trazos nuevos. Entendió que su nombre estaba en el agua y en la tierra, en la manta cosida y en la acequia recién abierta. Que su historia no era una suma de secretos, sino una conversación que, por fin, se decía frente al sol. Cuando el viento trajo el olor de alfalfa, pensó que así debía oler la verdad, a algo que alimenta sin hacer ruido. Por la tarde, al primer filo de sombra, bajaron a las vertientes. Yana enseñó a Lucía a leer el cielo sin reloj, a escuchar el golpe del agua contra las piedras como quien escucha una pregunta. Mateo, que nunca creyó que supiera enseñar otra cosa que no fueran medidas, le mostró a su hija cómo se reconoce, en la palma de la mano, el peso justo de una herramienta. Trabajaron en silencio, con ese tipo de alegría que no necesita carcajadas para ser grande. Antes de regresar, Lucía dejó caer la gota de plata en el agua un segundo y la sacó enseguida. Brilló como si el río la hubiese pulido desde siempre. La sostuvo arriba, a la altura de los ojos. «Un animal sin memoria», dijo, recordando la mañana en que Trompo derribó la tabla. «Nos llevó al lugar donde estaba el recuerdo. Creo que así funcionan los destinos». Yana sonrió. «Los destinos funcionan cuando alguien los nombra», respondió. «Hoy lo hiciste». Volvieron al rancho con la luna levantando las sombras con delicadeza. El algodonero quedó atrás, guardián satisfecho. Trompo se adelantó a los saltos, escoltando una vez más a sus humanos preferidos. En la cocina, doña Rebeca sacó pan del horno y, sin preguntar nada, repartió trozos como quien parte una buena noticia. Al morder, Lucía sintió que el mundo, por fin, tenía el tamaño de su boca. Dormiría esa noche con el mismo sueño de las acequias, un correr continuo que encuentra su cauce, y, por primera vez desde que tuvo memoria, lo haría sabiendo que no debía esconder ninguna palabra bajo tierra. Cuando la madrugada asomó el primer resplandor, alguien, quizá el mismo viento, movió una hoja de la manta y dejó ver por un instante la luna bordada. Y fue suficiente, un brillo pequeño, como una respuesta íntima, para recordar que la justicia en el valle no había llegado dentro de una carpeta, sino en el peso ligero de una gota de plata sobre el pecho de una muchacha que se decidió a decir su nombre en voz alta. A continuación tenemos dos historias increíbles que te están esperando. Solo haz clic en la imagen que quieras ver y comenzará a reproducirse.